Entonces, estamos hablando de un tema que es de vital importancia en relación a la toma de decisiones a nivel global, a nivel, de gobierno, a nivel de empresas, a nivel de familias y desde luego a nivel personal, ¿no? Que por ahí podemos empezar el día de hoy. Nos exige estar debidamente informados. Bueno, las amas de casa por lo regular están muy bien informadas porque ellas hacen directamente las compras en el supermercado o en el mercado o en mercado sobre ruedas o donde compren. Regularmente conocen bien los precios y saben qué está incrementando y qué está más o menos en el nivel o qué productos incluso han bajado. Y en ese sentido, yo creo que lo que deberían de hacer, Rolando, es invitarles a que construyan el ejercicio del menú de la casa en función de los productos que hoy están más cómodos. O sea, si hay caprichos por ahí, a lo mejor vale la pena no cumplirlos, Rolando. Hay dos aspectos importantes que hoy como familias debemos de realizar. Una es un presupuesto de gastos familiar, o sea, saber realmente a dónde se va mi dinero. O sea, aquellos productos que finalmente sí han tenido, como ya lo indicó Abigail, han tenido un incremento mayor, pues tal vez tenga que optar por digamos, reemplazarlos o Claro. por evitarlos. Y en otro aspecto es comparar costos. Bien mencionas, y yo soy franco, yo soy el que hace el súper en mi casa, entonces yo tengo que estar revisando tal vez en diferentes grupos incluso de redes sociales, dónde está cierto producto con un mayor descuento que en otro lugar para tratar de hacer las vueltas correspondientes y tratar de incluso de seguir cubriendo con ese gasto que es necesario para la familia, sobre todo en la parte de alimentos. Yo no puedo dejar a mi familia sin pan, sin verduras, sin alimentos cárnicos, porque son necesarios para también su desarrollo. Claro, por supuesto, pero sí es importante, a lo mejor, permíteme que te salte tantito, Jorge, para regresar con Abigail. Quizá vale la pena hacer un análisis, una lista de qué estoy gastando actualmente. O sea, analizar incluso anotar hasta el chicle, ¿no? Si usted masca chicle, hasta el chicle entra. Y por supuesto, si usted fuma, pues los cigarrillos. Y si fuma sueltos, pues más caros, por cierto, pues también los tienen que anotar para que ustedes deberían de hacer en función de eso una evaluación de en qué se me está yendo el dinero, Abigail. Sí, sí, desde luego el presupuesto que menciona Rolando y que tienes muy bien explicar, Eduardo, es fundamental en la vida de todos. O sea, los gobiernos funcionan a través de presupuestos, las empresas también. ¿Por qué las familias no? O sea, es fundamental contar con un presupuesto de nuestras finanzas personales. Y bueno, este presupuesto a grandes rasgos consiste en en aterrizar en blanco y negro, ¿no? Tener anotado tener muy claro cuánto estamos ingresando, de qué cantidades, con qué frecuencia y cuál es la fuente de esos ingresos. Y por otro lado, tener una gran claridad en cuál es nuestra estructura de gasto. Y esta estructura de gasto pues se podría organizar en diferentes tipos de gasto. Aquellos gastos que son necesarios y vitales para nuestra vida cotidiana, como lo son la alimentación, la hipoteca posiblemente, o si tienes casa propia, el transporte, las escuelas, etcétera, la luz, el gas, el teléfono, etcétera, que todo eso constituye de alguna forma, son las herramientas que pagamos para mantener nuestro estilo de vida o para vivir. Pero por otro lado, dentro de nuestro presupuesto también hay gastos que no necesariamente tienen que estar presentes en nuestra vida, pero que forman parte como por ejemplo, no sé, la adquisición de algún bien, no sé, una televisión nueva que una familia compró a meses sin intereses, que es todo un tema y habrá que hablar algún día si se puede de eso. Claro, claro. Los gastos que requieren, por ejemplo, hay que pagar seguros, que eso yo lo incluiría en los gastos que son básicos, ¿no? Destinar una parte de nuestros ingresos al ahorro. Creo que ese es un concepto, yo diría, lo pondría hasta arriba de la lista, el primero,
de lo que yo ingreso, una parte, al menos el 10%, destinarlo al ahorro, y sin embargo hay mucha gente que, vamos, esa palabra no existe, ¿no? Sí. En el presupuesto. Entonces, estoy mencionando todo, cómo podríamos a grandes rasgos integrar nuestro presupuesto, porque el ponerlo en blanco y negro nos va a permitir conocer cuál es nuestra estructura financiera el día de hoy. Si estoy ganando más de lo que gasto, o al revés, si estoy gastando más de lo que gano, sí. quiere decir que estoy endeudado. Y habrá que ver de qué forma estoy endeudado y con qué tipo de deudas tengo, qué tan caras son, si está en riesgo mi patrimonio, etcétera. O bien, si estoy ganando más de lo que gasto, eventualmente tener claridad que pues, seguramente ahí debería de estarse creando un ahorro y ser invertido, porque en estos tiempos de alta inflación, el ahorro guardado en la cuenta de débito no sirve de mucho, va a perder valor. Entonces, en estos tiempos donde hay incrementos en tasas de interés, donde hay grandes cambios, donde están aumentando constantemente los precios, es muy importante tener claridad de dónde estoy parado, con qué herramientas cuento, y eventualmente es como cuando uno va al médico, hacerse un check-up general, ¿no? Detectar si hay riesgos, si estoy endeudado, ver si eventualmente hay riesgo de sobreendeudamiento, estás en un momento ideal para tomar acción y revertir que suceda esa situación. Bien, entonces, sí. Grandes rasgos creo que es... Gracias, Abigail. Jorge, en tu caso, tú también haces las compras o acompañas a tu mujer, a tu esposa, y tú, me imagino que por el hecho de ser financiero, tienes las antenas puestas en otros indicadores que son fundamentales para entender cómo va avanzando la inflación o los elementos que pueden quitar presión a la inflación que estamos experimentando, como bien dijo Abigail, en el mundo y en México. Sí, efectivamente, Eduardo. Me gusta cómo atacan al tema. Está bien, hay que buscar una fórmula que funciona, un presupuesto, algo que haga, pues que le dé al auditor, a la audiencia, pues alguna manera de empezar o plantear sus finanzas personales. Pero a mí me gustaría enfocarme a qué es lo que, cómo inicia. Hay que darle explicación al que escucha qué significa la inflación, porque como controles tus finanzas tiene mucho que ver con tus gustos, ¿no? Y bueno, la inflación, el fenómeno de inflación no es otra cosa que es el constante aumento de precios en los bienes y servicios de la economía. Y normalmente teníamos una inflación controlada alrededor abajito del 4%. Y lo que sucedió es que caímos en COVID y nos encerraron a todos, y la producción o las empresas tuvieron que empezar a cerrar las llaves de sus productos porque no tenían quien les comprara nada. Inmediatamente nos volvieron a sacar a la calle y muchas empresas no tuvieron la misma velocidad para volver a abrir la producción, y generó mucha disrupción entre la oferta y la demanda, generando aumentos en los precios, porque yo quiero el producto, pero no lo hay. Entonces, si lo quieres, te va a costar más caro, o el servicio. Y esto fue lo que empezó a pasar el año pasado con la inflación. Y si esto lo empezamos a sumar a temas de disrupciones en las cadenas de valor, en logística, separaron los puertos en el mundo, muchos problemas también de climáticos para los agrícolas que generaron más presión. Luego vino una guerra que hace Rusia sobre Ucrania y le pega a los principales países de las materias primas y eleva todavía los precios. Entonces, gran parte de esta presión inflacionaria la hemos tenido importada, viene de fuera, pero se ha extendido tanto que ya casi ya está en boca de todos los empresarios, en boca de toda la gente. Entonces ya todas las empresas están aumentando sus precios en lo que están escuchando, con el que comen, con el que le hace la noticia. Entonces ya genera una presión completa de todos los bienes y servicios, y lo que está provocando es que te está pegando en tu poder adquisitivo, porque la inflación no es otra cosa más que un impuesto, es algo, o sea, lo que ganas te quitan, porque ya te alcanza menos hoy de lo que te alcanzaba ayer, porque los precios subieron. Entonces es algo que no lo queremos, es algo que lo vivimos en los 80s,
y que es un fenómeno bastante nocivo y por supuesto le pega más a los que menos tienen. Entonces, lo que está pasando ahora es que los bancos centrales están tratando de desincentivar, queriendo resolver los temas disruptivos que esos se van a resolver más adelante, pero desincentivar el consumo actual porque la gente salió a la calle y empezó a consumir. Yo no sé si ustedes lo hayan visto, pero aunque no tengan, sobre todo en México, que no somos tan seguimos el consumo tan racionalmente hablando, la gente salió y consumió porque no he consumido en 2 años, no me he ido de viaje en 2 años, no he hecho, entonces, fuera de la racionalidad, la gente está comprando más y está fomentando una inflación adicional que el Banco Central trata de disminuirla, está aumentando tasas de interés con la intención de que hoy no compres las cosas, que las compres mañana. Eso lo está haciendo en la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos, en Europa, en México, con la intención de frenar el consumo, de desincentivar la economía para tratar de que los precios lleguen a cierto nivel y entonces volver a incentivar la economía de otra forma. O sea, hay que entender que es un fenómeno temporal que puede alargarse, pero es un fenómeno nocivo en lo que hay que tener cuidado con tus finanzas porque te puede lastimar en el mediano plazo en tu presupuesto o en tu estabilidad financiera. A ver, mencionas un asunto muy importante, me gustaría que pudiéramos explicarles, que ustedes pudieran explicarle al público. Se habla de un incremento en tasas de interés de referencia, o sea, entiendo que es la tasa que ocupa o que está vigente en la relación de los bancos centrales, que digamos que es la autoridad bancaria en un país, monetaria en un país, con los bancos comerciales o con los bancos de desarrollo, en fin. Esa tasa de referencia tiene repercusiones, y les pregunto, ¿qué repercusiones tiene una tasa de referencia sobre otras tasas de interés? Por ejemplo, ¿influye de alguna manera en la tasa de mi crédito hipotecario, que es lo que más preocupa por lo regular? ¿Influye en la tasa de interés que yo tendría que pagar si me endeudo para comprar un automóvil? Por supuesto, una tarjeta de crédito. O sea, tiene distintos niveles en donde esa tasa de interés influye o impacta. Les pregunto. ¿A quién les preguntas? Sí, definitivamente la tasa de interés finalmente es una referencia que marca Banxico para tratar de contener, bueno, en este caso los incrementos que tenemos de la tasa de interés para tratar de contener ese efecto inflacionario que ya explicó Jorge de manera magistral. Lo importante es ahorita entender que si yo voy a comprar voy a comprar a crédito, las cosas nos van a salir más caras porque Sí. se han incrementado esa referencia, tasa de interés. También afecta a mis inversiones porque algunas inversiones que yo pueda tener, que pueda estar modificando de acuerdo a los incrementos que tiene la tasa de interés, también me representan una generación de mayor capitalización. Así que tanto si pido dinero prestado como si yo presto dinero, hay una afectación. O sea, sí, esa tasa de interés mueve a otras tasas de interés, Jorge. Claro. Sí, la tasa de interés es el costo del dinero en el tiempo. O sea, si yo tengo dinero y lo conservo por mucho tiempo, me genera un costo, si yo pido prestado me cuesta, me van a cobrar por pagarles mañana, y si yo deposito voy a cobrar porque me paguen mañana más. Esa es la tasa de interés. Y la tasa de interés de fondeo es la tasa mínima, es la tasa que el Banco Central pone en su política monetaria, la fija, con la intención de generar de influir en el consumo de la gente y con esto regular un poco la inflación. Con esta su política monetaria es para tratar de regular un poco la inflación. Ahora, si es la tasa mínima, es la tasa que el Banco Central le presta a los bancos comerciales, de ahí se forman todas las tasas para arriba. O sea, lo que le prestan entre bancos es la TIE, lo que le prestan los bancos a los consumidores, a las empresas, de ahí va subiendo la tasa de interés, definiendo según el producto. Y también, por supuesto, según el plazo. Si yo presto 1 año, tengo una tasa de interés, si presto a 5, una tasa mayor, si presto a 10, una tasa mayor. Ok, entonces, la tasa de interés de referencia finalmente va a servir, como lo dices, de referencia para otras tasas, marcar otras tasas de interés. No todas suben. Entiendo, por ejemplo, que las tasas de interés de créditos hipotecarios subirán con mayor lentitud. La de las tarjetas de crédito, Abigail, a ver, tú me dices, Abigail, si te estoy pegando, las tasas de interés
de las tarjetas de crédito son las que primero, supongo, habrán de reflejar esta nueva realidad de tasa y habrá de incrementarse a la brevedad posible. Claro, sí, de hecho, yo creo que en el caso de las tarjetas de crédito, en materia de finanzas personales, en estos momentos tenemos que atender ese tema como de manera prioritaria, ¿no? Porque si la gente no es consciente de este rápido incremento en las tasas de interés, viene de, no sé, tal vez una década en la que eventualmente la gente pagaba el mínimo y sí, se incrementaba la deuda de manera importante y generaba pronto un gran problema de sobreendeudamiento, pero en estos momentos estamos como un poco en foco rojo en el sentido de que la gente no puede o no debería darse el lujo de estar pagando los pagos mínimos, debido justamente a este incremento en las tasas de interés que en cuanto a tarjetas de crédito pues, se vuelve muchísimo más. Ahorita hay que pagar lo más que pueda uno a la tarjeta de crédito. Sí, de hecho, regla de oro es, las tarjetas de crédito pueden ser una excelente herramienta en estos tiempos de inflación, digámoslo así, siempre y cuando sea muy disciplinado, que tengas una gran claridad. Tener una tarjeta de crédito no es tener ingresos extras. Tener una tarjeta de crédito te permite adquirir en el tiempo ciertos bienes, pero debes de tener muy claro cuál es tu capacidad real de pago, de forma que cuando recibas el estado de cuenta y llegue tu fecha de pago, la pagues totalmente, ¿no? Esa es como la forma ideal de utilizar que la se les tarjeta. dicen los totaleros, ¿no? Que pagan el total, el préstamo eventual que recibió de la tarjeta, pagan total, no dejan que quede algo sin pagar, ¿no? Exactamente. Y bueno, eso de alguna manera, además de que mantendrás un buen historial crediticio, que te va a permitir adquirir en el futuro una serie de bienes o préstamos adicionales, tal vez para adquirir una casa, un auto, etcétera. Entonces, es muy importante hacer conciencia y compartir, ¿no?, con la población en general la importancia de no sobreendeudarse, de tener mucho cuidado con el uso de las tarjetas de crédito, ser totalero y eventualmente, si ya se encuentran inmersos en una deuda, tratar de avanzar lo más que se pueda, tal vez sacrificando otros gastos presentes dentro de su presupuesto, pero que le permitan disminuir el costo. ¿Qué tengo que hacer, Rolando, cuando tengo varias tarjetas? Tengo algunas departamentales, tengo algunas tarjetas de crédito bancarias, tengo quizá un préstamo hipotecario. Estoy pensando, ¿no? ¿Por dónde comenzar? Porque no puedo atender a todas. ¿Cuál debe ser el criterio que yo debo de aplicar para privilegiar el pago a determinada tarjeta? ¿Cómo le harías tú? Bueno, de entrada, lo ideal es que no tengamos tantas tarjetas de crédito. O sea, se recomienda tener tal vez 2 tarjetas de crédito y eso por algunos beneficios y plus que puedas llegar a tener. Pero si ya caíste en el problema de que buscaste por diferentes alternativas tener créditos, incluso para pagar otros créditos, la recomendación es siempre paga de entrada la que tenga una tasa mayor. ¿Por qué? Porque es la que te está generando mayor, digamos, que interés en contra. Hay estrategias de pagos para todo este tipo de trámites que también van, se denominan las famosas bolitas de nieve. Voy cubriendo primero el gasto más pequeño para quitarlo y así sucesivamente, porque también es un tema que incluso emocionalmente el saber que le debo a 5 personas o 5 entidades ya es un problema. Si quito 2 deudas, a lo mejor ya nada más me enfoco en 3 y mi situación, incluso emocional, para pagar puede ser un poquito más factible para realizarlo. Entonces, repito, de entrada es tener claro que lo que tengo que pagar es aquello que me está generando mayor tasa de interés, que como ya se indicó, lo indicó Jorge, es el tema del costo del dinero. Y a mayor tasa, pues obviamente me está costando más ese préstamo. ¿Por dónde comenzarías, Jorge? ¿Por las deudas más pequeñas? Bueno, evidentemente tienes que ver cuál es la tasa de los préstamos, o sea, qué te representa como costo, ¿no? Entonces, obviamente vas a tratar de pagar lo que esté más caro, ¿no? Es lo primero que tienes que pagar. Ahora,
vamos a suponer que son todas más o menos iguales, ¿no? En una familia que hay 3 tarjetas o 4 tarjetas de crédito, no sé cómo le harían, pero bueno, cayeron en la trampa de aceptar las tarjetas que les ofrecían. Entonces, ¿tú por dónde comenzarías? ¿Por la de menor monto de deuda o le vas pegando a la de mayor deuda o vas pichicateándola a todas? Bueno, son estrategias que creo que son válidas, las que sean. En mi caso, yo terminaría de pagar primero las deudas que puedo y luego enfocarme a la que tenga más, la que esté más grande. ¿Para qué? Para que reduzca el número de deuda que tengo. Pero hay otras estrategias también que hay que mencionar, porque en época de aumentos en la tasa de interés, a lo mejor lo que hay que buscar es ser más flexibles hay maneras de cambiar tu tasa de tasa variable a tasa fija. Ay, Por ejemplo, en el caso de la tasa de interés de tarjetas de crédito, puedes hablar a tu banco y decir, oye, hazme un programa, por ejemplo, para que lo pague en 2 años, pero ponme la tasa ya fija, que ya sepa cuánto voy a pagar y lo voy a terminar en pagar en 2 años, de tal forma que no me esté yo nomás pagando los intereses y la deuda no baje en ningún momento, sí ¿no? existe esa posibilidad para los tarjetavientes, sí existe. Sí, claro. Claro, hay programas en bancos, eso. Tú hablas al banco y dices, tengo esta deuda y quiero ayuda y quiero que me ayudes a pagarla. ¿Cuánto tiempo lo vas a pagar? ¿En tantos años? Bueno, te voy a cobrar esta tasa de interés, te va a costar esto. Y por lo menos ya sabes cuánto te cuesta y cuánto tiempo vas a terminar en pagarla. De otra manera, no sabes, sigues pagando quizá algo menor a los intereses te están ganando, que vaya aumentando la deuda en lugar de disminuir. Eso es para tarjetas de crédito, pero en las tarjetas empresariales, en las tarjetas hipotecarias, pues también hay momentos para poder refinanciar tu deuda a mejores condiciones, mejores tasas, todo el momento. Y hay muchas opciones financieras que te permiten mejorar siempre tu costo de deuda, ¿no? Hay veces que los bancos, eso me ha tocado, Abigail, ¿qué opinas de estas alternativas? El banco te dice, ha sido seleccionado para un préstamo revolvente por 100 pesos, ¿no? Y entonces tú dices, con esos 100 pesos, ¿a qué tasa? A tasa de 39, por ejemplo, ¿no? Tasa de 39. ¿Y en cuánto está la tarjeta de crédito? No, pues la tarjeta de crédito está a 50, ¿no? Por decir un número. Pues entonces dice uno, pues a lo mejor acepto el crédito de 100 pesos y pago la deuda que tengo en la tarjeta de crédito, que es más cara, y ya eso me da la alternativa de tener que pagar las parcialidades que están consideradas en el préstamo. También es válido hacer eso. Sí, bueno, es un esquema similar a lo que comentaba Jorge, ¿no? De alguna forma es reestructurar tu deuda que está a lo mejor a tasas variables, a tasas más altas, por otra deuda que vas a adquirir para liquidar la anterior y la nueva la mantendrás a condiciones en principio favorables. Aquí el punto es tener como muy claro cuál es mi capacidad real de pago, porque muchas veces se reestructuran deudas, pero funciona 3 meses y después deja de funcionar. ¿Por qué? Porque al momento de reestructurar no hay un análisis profundo de cuál es la verdadera capacidad de pago de la persona que está reestructurando su adeudo. Es decir, los bancos o las entidades financieras que te ofrecen reestructurar tu deuda acuden a la información que hay, por ejemplo, en el buró de crédito y pueden hacer un estimado, pero al final del día, la única persona que puede definir realmente cuánto puedes estar pagando en esta reestructuración de deuda eres tú. Claro, esto con cierto conocimiento, ¿no? De lo que son las finanzas personales. Y en un entorno en el que las tasas de interés están incrementándose, el precio de los bienes y servicios también, estamos sumando un poco un riesgo a que no funcione o a que yo pueda dejar de pagar esta deuda reestructurada en el futuro. Entonces, yo creo que es una muy buena salida, pero habrá que tomar decisiones lo mejor informado posible, y es como cuando vas al doctor. Tienes que decir realmente todo lo que te aqueja para encontrar la mejor solución. Bien, permítame ir a una pausa comercial y regresamos. Estamos aquí en este programa a fondo.
Bien, bueno, vamos a ver a otro asunto. Ya vemos esta perspectiva que nos dicen nuestros invitados y especialistas. Ahora, les pregunto, ¿piensan ustedes que seguirá subiendo por mucho tiempo más la tasa de interés? Empiezo contigo, Jorge. Bueno, para englobar las cosas, para la perspectiva, lo que hay que entender que la inflación que escucha uno en la prensa y por parte de INEGI es la inflación de todos los bienes y servicios. Cada persona o cada familia tiene su propia inflación, porque tiene una canasta diferente de cosas que compra. Entonces, si vamos a estar recomendando un presupuesto, pues a lo mejor vale la pena que miras cuánto se movió tu canasta personal en precio, porque eso es lo que te está disminuyendo a tu capacidad adquisitiva, a tus ingresos. Y entonces, ya dimensionando esto, entonces esa es tu composición o recomposición que debes hacer en tu gasto para no afectar. Ahora, debes entender que este fenómeno inflacionario es temporal. La palabra temporal no gusta porque nos gusta que quisiéramos entenderlo como mañana o el mes que entra. No, a lo mejor estamos un par de años con inflaciones altas, pero van a ser un par de años. Entonces, bueno, tampoco te vas a sacrificar para siempre. Entonces, también va a ser un par de años con alzas tasas de interés. Entonces, bueno, hoy es momento para buscar inversión o tu pequeño ahorro que tengas, sacarle un poquito más de provecho en tasas de interés un poco más altas, no endeudarte en ciertos productos porque te van a costar más caro, sabiendo que tendrás momentos en condiciones mejores, porque el mundo vive ciclos económicos. Y entonces, este es un ciclo de alzas tasas de interés con alta inflación y en donde en algunos años será al revés, con bajas tasas de interés y con una inflación baja que te permitirá mejores momentos para aprovechar condiciones financieras de otra índole. Bien, Rolando. Sí, de hecho, el tema de que las tasas sigan en incremento se espera, ya se mencionó, puede ser que incluso todavía un año, año y medio, incluso dos, tal vez. Entonces, para efectos prácticos, hay que cuidar mucho el gasto nuevamente, hay que saber hasta dónde uno se mete al agua y la realidad es que otra vez, importantísimo tener claro y definido un proyecto financiero familiar, individual y familiar, ¿no? Si yo sé que también dentro de algunos años mis hijos van a entrar a la escuela, pues tengo que empezar a ahorrar desde ahorita. Si dentro de 3 años voy a pensionarme, tengo que ver también esa situación. Cosas que incluso al inicio Abigail lo mencionó, o sea, deberíamos de tener esto en cuenta, el ahorro como parte importante de nuestras finanzas personales y de hecho los seguros, hoy existen mecanismos financieros que nos ayudan a paliar un poco ese efecto e incluso a ganarle conforme va incrementando la misma tasa de interés. No, hablando de escuelas, yo le digo, si usted tiene niños en jardín de niños, en primaria, no, hombre, no se preocupe. Las colegiaturas son de día de fiesta. Espérese a que lleguen a la profesional. Espérese. Ahí está. Ahí, de veras, ahí son ligas mayores. Se lo aviso. Se lo aviso. Bueno, en el caso, podríamos decir, para pasar con alguna pregunta o algún comentario de Abigail, Jorge, que en este año la tasa de interés de referencia en México cierre cerca de 10%. Sí. ¿Tú sí la ves en 10%? Sí, va a cerrar entre 9.25 y 10%. La tasa de fondeo, la tasa mínima, podría superar esos niveles el año que entra, pero la expectativa es que para finales del año que entra, el próximo año, la tasa pueda regresar a una normalidad un poco que estemos más acostumbrados, alrededor del 8%. Alrededor del 8%. Abigail, a 10%, pues... ¿a dónde serían las tasas de interés en tarjetas de crédito? ¿Se irían al 70? Bueno, esperemos que no. Sería fatídico. Yo agregaría solo como una especie de qué hacer como para sortear mejor estos tiempos de inflación. Por un lado, se habla mucho de cuidar mis gastos, disminuir, priorizar, ¿no? Para generar recursos libres para el ahorro, pero por otro lado, también creo que es un buen momento para pensar en generar ingresos adicionales, diversificar nuestras fuentes de recursos, porque en realidad los tiempos han cambiado. Ya esas etapas en las que trabajabas durante décadas en una empresa y después te jubilabas y vivías una vida tranquila, se han terminado.
o son, digamos que especies en peligro de extinción. Sí. Por lo que creo que ahora, considerando que contamos con un mundo sumamente interconectado, en tu celular encuentras toda la información literal que requieras, y con una buena intención de prepararte y de generar, creo que es un buen momento para prever los tiempos difíciles y no solo, o sea, tienes un empleo, cuídalo y continúa en él y sé lo más eficiente, leal, productivo que puedas, pero yo creo que es un buen momento para pensar en generar ingresos de fuentes alternas, y esto es de alguna forma administrar los riesgos también, ¿no?, ante tiempos difíciles. Sí, ese es un buen punto, porque Dina, Jorge dice si vamos a llegar a tasas a final de este año, mediados del entrante, de 10%, sin considerar la posibilidad, y tocamos madera, de que haya otro cambio de sexenio turbulento, ¿no?, que va pintando para allá, Bueno, yo lo veo así en lo personal, no quiero involucrar a los invitados en un asunto que es personal. Yo veo que el asunto puede complicarse en la entrega de estafeta, como se hacía en los 80, que tanto le gusta al presidente, de que a lo mejor pues no entramos en un asunto totalmente terso, Jorge. Pues sí, exactamente, tienes que cubrir, siempre tener contemplado las posibilidades o los riesgos, mantenerte informado más que antes, porque efectivamente ya hay capacidad para que estés completamente informado de todo. Antes no te informabas, no te informabas mal. Ahora ya tienes información del tipo de cambio, de las tasas de interés, de las noticias, de lo que está pasando en el mundo, lo que está pasando dentro, porque te permite pues mantener cierta estrategia un poco más, pensada, más racional sobre tus finanzas públicas, tus finanzas del mediano plazo. Y recordar aquello, Abigail, de que los bienes son para los males, los bienes son para atender los males, ¿no? Finalmente, a lo mejor vale la pena desprenderse de algún auto de la familia, si es que por ahí hay más de uno, y decir, bueno, pues entonces mejor lo vendo, y con eso vendo, de la noche a la mañana puedo salir de las deudas, y eso me hace por lo menos dormir tranquilo. Desde luego, o sea, en realidad creo que es una alternativa para muchas familias y muchas personas en la actualidad, porque como bien mencionaba Jorge, la inflación no es la misma para todos, ¿no? Entonces, por un lado, y cuando los ingresos apenas alcanzan para cubrir lo básico, que en este caso se trata de alimentos, transporte, ¿no? Y las necesidades básicas, y por otro lado las personas están endeudadas, tal vez la única salida sería la solución que propones, Eduardo, que es vender bienes. Pues sí, por claro, supuesto. Y está bien, para eso son. Sí, si por alguna razón se complican las cosas, pues ahí lo tienes, lo realizas. Un coche, vámonos, ¿no? Yo hace poco cambié un coche porque ya tenía mucho kilometraje y sabía que si dejaba pasar la alternativa de que los coches viejos estaban bien pagados, dije, pues de una vez lo vendo. Compras uno y si se complican las cosas, alguien me preguntaba acá, agarro, lo vendo, le voy a perder 20% del auto, 30% del automóvil, pero lo que me da la oportunidad para terminar todas las deudas que tengo por aquí y duermes tranquilo. Se acabó, y andas en un coche más pequeño y ya vendrá otro contexto en donde puedas rehacerte de un automóvil que te gustaba y se acabó. Si no te diste el gusto, se acabó, ¿no? No pasa nada, ¿no? Rolando, ¿cómo la ves? ¿Tú lo harías? Es que ese es el tema. Digo, si yo aprendiera de mi pasado para mejorar mi futuro, pues claro que lo haría. El problema es que muchas veces caemos otra vez en los mismos errores, ¿no? Y eso es cíclico. Lamentablemente no nos educan financieramente hablando para tomar buenas decisiones. Ese es un punto, ¿no? Ese es un punto. Aprendemos a base de trancazos en la calle, en el terreno, ¿no? En lugar de que nos hubieran dado desde la primaria, nos hubieran dado educación financiera, las cosas serían mucho más fáciles de entender si hubiéramos tenido esas materias en la escuela, Rolando.
Claro, y es que conocemos muy poco precisamente de lo que es la tasa de interés, conocemos poco del tema de los impuestos, conocemos poco del tema de la jubilación o del retiro, ¿no? Entonces, es nuestra obligación aprender, porque si no lo obtuvimos en la escuela secundaria, preparatoria, incluso ni en la universidad, hoy ya también se mencionó, existen muchos mecanismos para aprender desde lectura, redes sociales, páginas especializadas. Este programa, por ejemplo, o sea, que lo vea gente para que vayan tomando nota de lo que tienen que hacer. Oye, ya me metí en el problema, ¿cómo le hago para salir? Pero ¿cómo le hago para no volver a caer en el mismo Claro, problema? Porque a veces esos problemas pueden ser multiplicados por 2, 3 o por 10. Si no tomo buenas decisiones desde ya, si no empiezo a priorizar mi ahorro sobre el gasto hoy, el día de mañana voy a caer exactamente en el mismo problema. Y hay muchas instituciones o empresas que aprovechan esa situación precisamente para, pues, todavía exprimir más como limones a las personas, ¿no? Jorge, ¿qué le agregarías a ese aderezo que hemos hecho? Bueno, lo que pasa es que lo que sucede en México es que, les decía hace rato, somos unos consumidores no muy racionales y muchas veces pedimos prestado con la esperanza de que mañana gane más. Pues mañana va a ir mejor y entonces voy a componer mis finanzas y entonces ya con eso ya no me va, porque hoy está muy lastimada la deuda, hoy estoy muy forzado, apenas vivo al día, pero Sí, sé que voy a ganar mañana más y con esto voy a acomodar. Si este es tu caso, entonces sí, reacomoda tus bienes y págalo, pero si no, si está dentro de tu perfil, de tu rango que tienes contemplado en tus finanzas, te endeudaste con un razonamiento con algo razonable, entonces no, porque tu tasa va a ser fija, sabes lo que vas a pagar, y en el caso de un carro, no es una inversión, es simplemente un instrumento que te lleva claro, al trabajo, es una herramienta que te sirve para darte tranquilidad, no sufrir claro, en el transporte público, lo que sea. Pero si, por ejemplo, compras una casa, ahí sí es un instrumento quizá de claro, inversión, que estás buscando que claro, tenga una plusvalía para mañana, por entonces supuesto, no necesariamente es conveniente venderlo siempre, claro, entonces hay que tener un poco de razonamiento sobre cuál fue tu plan en un principio de endeudamiento. No todo endeudamiento es malo. Si te endeudaste porque te va a generar más ingresos mañana, por ejemplo, una deuda para una maestría o una deuda en un bien inmueble, a lo mejor te funciona, ¿no? Pero hay que saber en qué estás planteado en cuanto en tu presupuesto y ante eso tomar la decisión que sea más cómoda para ti. pero es cierto lo que mencionan ustedes, las canas dan puntos para solucionar problemas así, o sea, ya no nos cosemos al primer hervor, ¿no? Ya en el caso de Jorge, no sé si de Rolando y evidentemente de Abigail, no, el haber vivido la crisis de los 80 te da otra perspectiva de las cosas, ¿no? A lo mejor nuestros hijos dicen, papá, ¿venderías el coche? Por supuesto que sí, el coche lo vendo mañana y pasado mañana me compro otro. No hay ningún... Ahora, las nuevas generaciones ya no quieren coche, ¿eh? Tampoco quieren casarse No, y tampoco quieren niños. Entonces, tienen otra perspectiva de la que nosotros teníamos, Jorge, aunque tú reconozco que me eres pasa. bastante más joven que yo, pero nosotros pensamos crecimos con una idea de cómo tenemos que llevar nuestro futuro y ahora los chavos piensan en otros terrenos totalmente distintos, Abigail. Sí, es una realidad, de hecho, bueno, es una realidad un poco triste porque también hay que considerar que el ingreso que el promedio de los jóvenes actualmente en términos de poder adquisitivo para poder hacerse de un bien inmueble, por ejemplo, no tiene absolutamente nada que ver con el ingreso que tenían nuestros padres, ¿no? Donde, Sí, digo, no tengo el dato a la mano, pero necesitabas claramente una menor cantidad de años trabajados, ¿no? En ingresos para adquirir un bien inmueble, por ejemplo. Entonces, sí, ciertamente es una condición más difícil, pero por otro lado, el mundo está cambiando y no podemos revertir esos cambios. Entonces, creo que lo mejor que podemos hacer es actuar con lo que tenemos a la mano y buscar formas eficientes de pues vivir mejor y formar un patrimonio, ¿no? Ahora existen distintas formas de crear patrimonios. También creo que eso ha cambiado. Entonces,
Al final del día creo que es indispensable la formación en materia de finanzas personales, como bien lo mencionas, Eduardo, desde la niñez, porque en los hogares y entre las personas difícilmente se habla de dinero. Y esto de alguna manera es el origen que da lugar a que vayamos por la vida tomando decisiones totalmente emocionales, como mencionaba Jorge. Y en algunas ocasiones las consecuencias pueden ser terribles, ¿no? Bien, vamos a una pausa, la última pausa de este programa, y regresamos ya para las conclusiones. Estamos a fondo tratando el asunto de la inflación y cómo defendernos de ella. Bien, vamos a manera de conclusión. Vamos a tratar de pensar en quienes están experimentando por ocasión primera inflaciones de la talla del 8 o 9%, que están viendo subir las tasas de interés, que no saben hasta dónde va a llegar el incremento y que sabemos que, gracias a ustedes, que esto va a impactar en otras tasas de interés y que tendríamos que atenderlo lo antes posible, el pago de las deudas que hemos contraído justificada o injustificadamente en meses recientes. Rolando, un par de consejos, una terna de consejos a nuestro público. Bueno, de hecho, te diría que yo lo resumo en 5 puntos, ¿no? El primero es establecer un plan de gastos, tener digamos, un claro control de gastos familiar. 2, priorizar el ahorro, como también se mencionó, o sea, tener una cantidad fija, tal vez pequeña, pero fija para ahorrar. 3, hacer un comparativo de los gastos que tengo que realizar, también con el objetivo de tratar de no disminuir mi estilo de vida, pero sí tratar de adaptarlo. El cuarto es el tema de poner a trabajar mi dinero, porque mi dinero también guardado en un lugar donde no me genere lo mismo que cuando menos representa la inflación, voy a perder. Y ahí existen instrumentos incluso de fácil acceso como son los CETES. Y por último, el tema de los seguros. Es bien importante tener los seguros adecuados. Llámese la misma seguridad social. Estoy hablando de estar cotizando al IMSS o al ISSSTE, dependiendo de las condiciones. Y si no lo estoy haciendo, como más de la mitad de la población económicamente activa en México, tratar de buscar la alternativa de tener los seguros adecuados, porque ya vimos que la pandemia lamentablemente nos quitó a muchas personas que formaban parte incluso no solamente de una familia, sino que eran pilares económicos. Entonces, sabemos que hay familias que hoy van a tardar en recuperarse. Si cuento con los seguros adecuados, llámese de gastos funerarios, seguros de vida, gastos médicos mayores, pues es importante que yo analice dentro de toda esa estructura cómo establecerlos en mi panorama familiar. Jorge, desde tu punto de vista, ¿qué le recomendarías al público que nos ha atendido en los pasados minutos? No, a mí me gusta mucho cómo lo plantea Rolando, el presupuesto es básico, hacer conciencia de de los momentos que se viven, que son un poco más caros que en el pasado, pues simplemente reajustar lo necesario, tampoco es el fin del mundo, y delimitar, o sea, decir, lo que está pasando es un fenómeno externo, es un fenómeno temporal, no vamos a vivir los 80, estamos muy lejos de eso, vamos a tener inflaciones cercanas al 9% en los siguientes meses, que pueden durar un año, y van a regresar la inflación hacia el 4%, vamos a tener tasas de interés cercanas mínimas, cercanas al 10%, pero van a regresar hacia el 8-7% en el futuro. O sea, no es este fenómeno malo siempre, es un mal momento que hay que tener cuidado. Sí, ayuda el hecho de que en estos momentos esté el precio internacional del petróleo bajando, de que hay una baja, esperemos que sea permanente o que avance esa baja. Eso ayudará mucho, no solamente a México, al mundo entero, Jorge, el hecho de que la expectativa de la recesión, la expectativa de un año difícil para China, que es la segunda economía y uno de los principales consumidores de petróleo en el mundo, todo eso podría ayudar a que las cosas se tranquilicen un poco, ¿no? Sí, o sea, esa es una de las razones por las cuales justifican al analista de decirte que la inflación es temporal. O sea, ya estamos viendo caídas en precios de las materias primas, del petróleo, del gas, caídas en el maíz, en el trigo, internacionales, de los principales metales, el acero, el cobre, el aluminio. Esas son buenas noticias, te van a ayudar a que la inflación tenga una menos presión hacia adelante. Ahora, no nos salvamos los temas geopolíticos, cuánto duren, estos van a generar vaivenes,
pero de alguna Claro. manera sí estamos confiados de que la inflación va a ir cediendo poco a poco hacia adelante. Bien, Abigail, de tu parte. Bueno, después de lo dicho por Rolando y Jorge, en realidad ya no me queda mucho que decir al respecto, pero un aspecto en el que yo sí haría énfasis es en crear esa conciencia para generar un fondo de emergencias, que yo sé que no es cosa sencilla y tampoco está inmerso en nuestra cultura, pero es importante contar con al menos entre 6 mínimo y 6 meses de nuestros ingresos en un fondo de emergencias contra cualquier eventualidad, porque justamente, no obstante, hay buenas perspectivas, entre comillas, en términos de inflación. Lo que está pasando en el mundo entero es, diario recibimos noticias al por mayor, ¿no? Y no son noticias, son noticias que impactan. Entonces, yo creo que ahora más que nunca el panorama es incierto. Creo que México, dentro de lo que cabe, lo está haciendo, dentro de lo que cabe, Sí, lo está haciendo sí, bien. Se está conteniendo la inflación dentro de lo que cabe en sí, relación a otros países, sí, sí, sí. pero hay incertidumbre demasiada y yo creo que contar con este fondo de emergencias va a ser muy útil para que las personas y las familias Sí. lo transiten de la mejor manera, ¿no? Es un buen punto. Si algo nos enseñó, entre muchas cosas más, por cierto, la pandemia es que hay sorpresas, ¿eh? Hay sorpresas y en casa tenemos que estar listos para enfrentarlas cuando llegan, ¿no? Entonces yo creo que no está de más, al contrario, es muy prudente tu mensaje y tu consejo. Hay sorpresas en la vida, da sorpresas, así es que más vale ir aguardando un poco de dinero mensualmente para que cuando lleguen no nos tomen con una mano delante y otra atrás, porque ahora México ha vivido gastos catastróficos en muchas familias, ¿eh? Y tienen que pagar por años la muerte de uno o de varios seres queridos, porque no se tenía previsión de un gasto funerario, por ejemplo, o de un gasto de emergencia de un tanque de oxígeno, por ejemplo. Son cosas que debemos de aprender después de la experiencia. Muchas gracias. Gracias a Jorge Gordillo, muchas gracias. A Jorge Gordillo, director de análisis económico y bursátil de CI Banco. Muchas gracias, Jorge. Quiero decir, Jorge, gracias. Gracias por estar aquí. Bueno, para ti me imagino que fue un programa así de segunda división, no alta finanza, pero yo creo que es importante también que ustedes que están en contacto con el consumidor final puedan contribuir en estos medios para ayudarles a entender cómo deben manejarse las cosas. Te lo aprecio mucho, Jorge, tu esfuerzo. Gracias por estar con nosotros. No, gracias a ti, hermano. Rolando, muchas gracias, Rolando, que te vaya muy bien. Muchísimas gracias por tu consejo. Gracias por tus consejos. Gracias. Abigail, muy amable, Abigail Rojo, quien es directora del Instituto de Finanzas Personales. Gracias por estar aquí con nosotros en esta su casa, ¿sí? Gracias, hasta muy pronto, espero. Gracias, y nosotros tenemos una obligación de estar debidamente informados. Vamos con Leonardo Ferrara.